Buenas tardes, yo soy Malena Hoff del Grupo de Estudios sobre Política Social y Condiciones de Trabajo del Instituto de Investigaciones Gino Germani y junto con Analía Minteguiaga, también del grupo, vamos a estar coordinando esta mesa de debate, lo común en la encrucijada, disputas político-culturales, condiciones de vida y trabajo en tiempos de pandemia. Para nosotras es una alegría esta actividad en el marco de los diálogos del Instituto que organizamos junto al Observatorio sobre Empresas Recuperadas, el OSERA del Instituto, y el taller de investigaciones sobre cambio social de la carrera de Sociología de la UBA. Y un poco el objetivo de esta mesa de debate es reflexionar sobre las tensiones en torno a los sentidos que asume lo común en el ámbito de las políticas sociales, del trabajo y de las organizaciones sociales en el contexto de la pandemia. Para esto nos van a acompañar Julián Rebón, que es doctor en Ciencias Sociales, investigador principal del CONICET en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, profesor titular de Sociología en la UBA y es nuestro actual secretario de Estudios Avanzados en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Va a estar también con nosotros Roberto Fogliari, que es doctor y licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de San Luis. Es profesor titular jubilado de Epistemología de las Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Cuyo, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y Daniela Soldano, que también es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Política Social por Flaxo y politóloga por la UBA. Es actualmente profesora titular e investigadora en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Antes de darle la palabra a nuestros invitados y a nuestra invitada, quería introducir brevemente el tema de la mesa, que es un tema bueno, que nos interpela, que venimos conversando y discutiendo también dentro de nuestros equipos de trabajo y grupos, un poco a partir de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio que se tomaron para hacer frente a la emergencia sanitaria y la pandemia, pusieron al desnudo, por un lado, la precariedad de las condiciones de trabajo y de vida de amplios sectores sociales, las desigualdades y la desprotección. Pero al mismo tiempo, como contracara, mostraron también la centralidad del cuidado y de las estrategias de organización colectiva para brindar apoyo a todos los hogares que vieron drásticamente reducidos sus ingresos o directamente se quedaron sin ingresos por la imposibilidad de salir a trabajar en un contexto también de profunda crisis económica. En este marco, el resurgimiento de lo común aparece estrechamente ligado a aquello que se construye a partir de las prácticas sociales de distintos grupos que buscan dar respuesta a necesidades de distinto tipo, algunas necesidades nuevas que surgen en este contexto y también frente a la falta o a la insuficiencia de las acciones del Estado para atender estas necesidades, o bien también frente a dificultades de acceso al mercado, fundamentalmente cuando las familias, los hogares, se vieron sobrepasados frente al cierre de los espacios de sociabilidad, los espacios de cuidado, y al mismo tiempo con la obligación de sostener el trabajo presencial o remoto, o garantizar de alguna manera en estas nuevas condiciones los medios de vida. Cuando invitamos a los expositores a participar de la mesa, los convocamos a abrir un debate bueno, que esto, como decía, nos viene interpelando en nuestras investigaciones referidas a distintos campos de intervención estatal y social. Entonces, los invitamos a problematizar estas redefiniciones que se están operando sobre la idea de lo común y las consecuencias que pueden conllevar en términos de desintegración o integración social y también en el procesamiento de las desigualdades sociales existentes. Queríamos abordar entonces colectivamente las conexiones que estas mutaciones tienen, ¿no? estas transformaciones en el sentido de lo común, que implican, ¿no?, en la relación entre el Estado, el mercado, la comunidad, la familia o los hogares, en la provisión y distribución del bienestar y también en el modo en que se dibujan o se desdibujan las fronteras entre lo considerado público y privado. Queríamos, de alguna manera, pensar lo común como núcleo teórico y político de las preocupaciones en relación con la estructuración de nuestras sociedades
y la posibilidad también de conformar un proyecto social alternativo, ¿no? Creo que este es un tema que es bien importante, digamos, para plantear y para discutir en el contexto actual, ¿no? Pensando en las elecciones pasadas y en las que se vienen, pero digo también en términos de cómo pensar la sociedad post-pandemia, los viejos problemas y las nuevas posibilidades. Entonces nos interesaba traer al debate esta problematicidad de lo común, ¿no? En tanto ampliación de lo posible de ser pensado, y habíamos planteado algunos interrogantes, ¿no? El primero, en qué medida las tradiciones teóricas en las que se en las que se referencia y los sentidos que adquirió producto de procesos históricos resultan pertinentes para pensar el presente, o sea, estas tradiciones sobre lo común, en qué medida nos sirven para pensarlo hoy, qué aporta de novedoso, ¿no? Este debate o esta invocación de lo común, ¿no? En el contexto actual. Lo común en tanto noción política, es decir, también de la lucha política, en qué medida contribuye a pensar la producción de articulaciones o mediaciones que den respuestas, siempre transitorias, a los vacíos, fracturas y clivajes en el campo social, cómo se piensa la producción de continuidad en los escenarios actuales, de inmensas desigualdades y diferencias, y si esta noción habilita no solo la preocupación por el otro o por la otredad, sino también su transformación en un nosotros. Y sobre esta pregunta, por ahí un poco, ¿cuál es la fórmula que propone, ¿no? La idea de lo común para compatibilizar la voluntad colectiva de decidir sobre las condiciones materiales de vida y poder ser al mismo tiempo una expresión simbólica de lo compartido? Y cómo se piensa el problema de la escala, es decir, plantear un común que no se asiente solamente en lo local o en lo cercano, en lo próximo, sino también que pueda tener un mayor alcance, ¿no? Las presentaciones van a abordar algunas de estas preguntas, algunos van a plantear algunas perspectivas más desde el punto de vista del vínculo entre el cambio y el conflicto social, o bien pensar lo común no solo como los bienes comunes, ni exclusivamente lo común operando a partir de aquellas cuestiones que son declaradas de propiedad común, sino también lo que debe ser sostenido por el Estado y el modo en que el contexto de la pandemia generó algunas tensiones, por ejemplo, en el marco de la educación, pensándola en su doble rol, tanto como espacio de aprendizaje de contenidos, como un espacio de socialización y de realización afectiva, ¿no? Entonces, un poco este es el marco del debate, digamos, o lo que nosotras y nosotros propusimos a nuestros invitados para pensar esto. Así que bueno, sin más, le doy la palabra a Julián. Quienes quieran pueden dejar comentarios o consultas, ya sea en el chat o pedir la palabra por el chat, y al final de las exposiciones vamos a tener un momento para los intercambios. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, por la convocatoria y a ensayar y a pensar la temática de lo común. Voy a hablar más como un investigador común que como un investigador especializado en lo común. Eh, Voy a intentar reflexionar brevemente sobre el concepto y tal vez si hay tiempo y chance, compartir algunas reflexiones acerca de, más en marco de perspectiva o prospectivo, cómo ampliar la esfera de lo común en la producción. En primer lugar, digo, nada, estamos en un momento en que lo común se vuelve no solo un concepto de teoría social, sino también un concepto político, como muchos otros conceptos, ¿no? Que tienen ese brillo, ese lustre. Por una parte, lo vuelve un elemento en la disputa política y como tal, en relación a su eficacia, debe ser valorizado, ¿no? El concepto de lo común tiene la virtud de renovar el lenguaje progresista de las izquierdas, de plantear un principio de oposición claro al neoliberalismo, a la revancha neopropietaria, ¿no? Sobre lo social. De plantear también que la oposición a la cultura de la propiedad privada, no solo el Estado, no solo lo público, es también
y puede ser también lo común. Y también obviamente me parece de alertar sobre el desafío de pensar otros horizontes de modo productivo. Como concepto de teoría social, en parte vinculado a esto, es un concepto, yo le diría catch-all, o que muy elástico. Laval y Daud decían concepto de goma, ¿no? Que tiene muchos usos, ¿no? Y no es que esté mal o bien en ningún uso, pero en realidad uno debería aclararse cómo usarlo, ¿no? A veces aparece como lo común como bien supremo, ¿no? De una élite teológica, estatal, política, lo común como simplemente, como el primer uso que hice yo, ¿no? Como lo vulgar, ¿no? Lo común como universal, como algo que es compartido por todos. Y uno podría así buscar otro más. Bueno, los trabajos de Ostrom, ¿no? Sobre los comunes, ¿no? Pensado como aquellos bienes de uso compartido, y todo el excelente trabajo de Ostrom que acerca de los diseños institucionales. Ahora, si uno lo pensara en un modo más estricto, no sé si necesariamente más riguroso, pero yo sí lo pensaría más pensando para la investigación. A mí como investigador los conceptos me sirven en tanto me sugieren observables, ¿no? Me sugieren formas de operacionalizar y acercarme a un objeto de estudio, ¿no? Lo común pensado más como un principio, como lo coorganizado, como lo cogestionado, lo co-construido, ¿no? Como el principio de comunidad realizado en la práctica. Bueno, lo que uno va a encontrar, y ahí está el gran tema y el gran desafío de pensar lo común como cogestión, ¿no? Como co-construcción, es que en la historia, ¿no? Hay una paradoja, hay una especie de relación, yo diría, inversa entre temporalidad y escala, ¿no? Aquello común que perdura, ¿no? Que perdura, tiende, no necesariamente, pues en todo caso podemos hablar, a tener baja escala, ¿no? Las tierras comunales, las organizaciones comunitarias, ciertas cooperativas de trabajo, ¿no? Espacios de apropiación de lo común, ¿no? Espacios de construcción comunitaria a distinta escala, ¿no? Pero que escalas que tienden por lo general a no abarcar a todo, o no todo a nivel nacional, a nivel regional, etcétera. En los momentos en la historia que se plantea lo común de una perspectiva más, yo diría, más abarcativa, más universal, más nacional, son momentos excepcionales. ¿Sí? Son tiempos excepcionales, tiempos de revoluciones, de revueltas, ¿no? En que se alcanzan sistemas más sofisticados, también con elementos de delegación, ¿no? Etcétera, etcétera, más complejos, pero que tienden a fracasar, ser reprimidos o devenir en Estado, ¿no? En lo público estatal, ¿no? Álvaro García Linera decía el otro día en una actividad, ¿no? Lo público como la continuidad de lo común por otros medios, ¿no? Pero es una continuidad y es una ruptura, porque es una continuidad, en parte que es resultante de eso, pero también es una expropiación, una monopolización por la forma estatal. ¿Por qué ocurre esto? Porque probablemente en sociedades complejas como la nuestra es muy difícil pensar eh, algo, de, algo de gran escala y larga duración, una articulación, ¿no? Sin la presencia de ese gran organizador general, ¿no? Jerárquico, que es el Estado. Entonces ahí está el tema de pensar, obviamente, lo público, ¿no? Y cuál es el vínculo y relación con lo común, ¿no? Lo público pensado en parte como aquella pertenencia, ¿no? Que no hace a todos como asunto de todos, ¿no? Más allá de lo real o no que se materialice, ¿no? Pero lo público también como esa dimensión que está casi presente, aunque lo trasciende lo público a lo estatal, pero también como el dominio de lo estatal. En los tiempos de pandemia, creo que se puso claramente el horizonte de esta contraposición clave, yo diría, de la sociedad actual, ¿no? De la sociedad
en la cual el neoliberalismo se consolida y las alternativas luchan en y contra el neoliberalismo, ¿no? La oposición entre lo público, ¿no? Entre lo público y lo privado, ¿no? Que no necesariamente entre lo público y el mercado, que no necesariamente entre el Estado y el mercado. Y también, creo que también emerge acá, y ha emergido, y eso me parece muy interesante, la lucha, ¿no? No solo una antinomia público-mercado, público-privado, sino también, diría yo, común, privado. Con la pandemia como problema público, ¿no? Instala la relevancia de la dimensión pública de las cosas. Obviamente el Estado, ese gran organizador general, es quien tiene que llevar la primera respuesta. Primera respuesta es que la lleva a pedido, ¿no? de la sociedad civil. A uno se olvida, ¿no? Pero en los momentos que se discutía el cierre o la presencialidad, fue la sociedad civil la que reclamaba, ¿no? Cese de la presencialidad y los cuidados. Por eso fue tan fuerte el acatamiento, ¿no? Ahora, esa intervención del Estado fue crucial. Pero también, como lo hemos visto, la intervención de las distintas organizaciones comunitarias, junto al Estado, a veces en sinergia, a veces no tanto, fueron muy significativas en enfrentar este problema. Ahora, el avance, entre comillas, del Estado, de la regulación, provoca obviamente el otro polo, ¿no? El Estado como protección, pero también, por otra parte, está siempre en tensión como el Estado como amenaza, ¿no? Y este elemento de libertad, ¿no? de individuos, ¿no? reclamando libertad frente al Estado, el Estado como amenaza, hace que, yo no diría que emerge simplemente más individualista, más propiedad, ¿no? Más, entre comillas, derecha, ¿no? Emergen las dos cosas al mismo tiempo y se ponen en tensión, ¿no? Y las elecciones creo que un poco puede ver eso, ¿no? Junto, junto al discurso, entre comillas, del Estado como amenaza, también emerge el discurso del Estado como protección. Dicho esto, creo que el desafío en un país como este, con una presencia estatal significativa, más allá de todas las recomposiciones y reestructuraciones, con una presencia también significativa de lo común, ¿no? Me parece que pensarlo en el ámbito de la producción, como era que yo lo quería pensar, por lo menos en la escala productiva, porque sé que otros van a decir otras cosas de otros temas, ¿no? Yo creo que habría que pensar cómo expandir el horizonte de lo común eh, más allá del Estado en, y en el Estado, en lo público existente. Uno puede tomar y se debería tomar aquello que ya existe, como obviamente como puntos de apoyo, ¿no? Bueno, tenemos una relevante existencia de servicios, no tan relevante como el pasado, pero tenemos servicios públicos estatales. Tenemos empresas estatales. ¿Cómo ampliar lo común? Es cómo ampliar la intervención de la sociedad civil, ¿no? De la asociación voluntaria y movilización de personas en los mismos. ¿Cómo puede haber participación de usuarios y trabajadores en los mismos? Tenemos una rica historia en las grandes empresas capitalistas de organización sindical de base, de organización de base en la producción. Tenemos incluso, inscripta en nuestra Constitución, la participación de la ganancia y el control y colaboración en la dirección, ¿no? La Constitución. ¿Cómo se amplía, cómo se puede potenciar y ampliar esa organización para ahí, incluso en disputa, en competencia y en sinergia con la empresa capitalista privada, ¿no? El espacio de lo común? Y tenemos, por supuesto, aquello que más hemos trabajado, ¿no? Tenemos una rica historia de cooperativismo de trabajo en nuestro país, y más recientemente, desobedeciendo el desempleo, de empresas recuperadas por sus trabajadores, ¿no? Y también de distintas experiencias de desobediencia a la exclusión social, de organizaciones sociales y comunitarias de diverso tipo, que han mostrado su gran vitalidad en el marco de la pandemia.
ahí creo que está el desafío como sociedad civil, pero también como Estado, como política pública, de cómo reconocer y ampliar estos espacios de lo común. Eso implica, por supuesto, como decía por ahí Malena, el problema de la escala, ¿no? Cómo se construye la plataforma de conocimientos necesarios, cómo se construyen las articulaciones entre organizaciones socioproductivas, cómo el Estado puede ser un socio estratégico, ¿no? Cómo se involucran las comunidades, cómo se implementa en el campo del desarrollo local. Pero también requiere reconocerlo, requiere valorizarlo, también corresponde decirlo, corresponde que ese trabajo no sea trabajo de grado, ¿no? Cómo involucrarlo en un sistema de protección social que sea un sistema universal, que no sea un sistema particular degradado o de segundo grado, ¿no? Uno de los grandes desafíos, yo diría, para cualquier agenda tipo, digo, reconocer, digo, no todo lo que se denomina economía popular tiene una faceta común en esto. Reconocer no quiere decir reproducir lo preexistente, quiere decir reconocer, valorizarlo y llevarlo a un nuevo nivel en que expanda y enriquezca lo común. Muchas de estas cosas que estoy enumerando, no sé si es muy rápido o muy largo, miro a Malena y a Analía a ver si me da una pista, ¿no? No, creo que hay elementos para apuntalar en esta dirección. Hay un montón de elementos en contrario también. Algunas de las cosas que estuve señalando están en la agenda de la política pública. Otras están en la agenda de los movimientos sociales. Otras no están en las agendas de las principales organizaciones de los sectores incluidos, ¿no? Por otra parte, ampliar lo común y ampliarlo junto, y a veces cuando haga falta contra el Estado, también requiere la complejidad que tiene el carácter corporativo del modo de organizar lo social. Muchas de las luchas que construyen en las calles el principio de lo común tienen en resultante, en su principio de articulación, formas corporativas. Y en ese sentido, ese es un gran obstáculo para el avance en la escala de lo común. El principio de comunidad, en su avance, se diluye y se transforma en corporación hacia el resto. Lo vemos hoy cuando se habla de quienes reclaman y se movilizan por ingreso, piden formas restringidas, no tenemos grandes movilizaciones por una renta universal. Y cuando las tenemos, se habla de universal condicionada por XXX, que ya no es más universal, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Me parece que esas son las complejidades para pensar, que lo común se tiende a articular muchas veces corporativamente y por eso es difícil de pensar en su escala. El otro gran elemento que yo diría es cuánto de sociedad civil hay movilizada y organizada. Y en la pandemia tuvimos la paradoja, que no sé si paradoja, creo que es totalmente explicable, ¿no? De que quienes se movilizaron fueron quienes más se movilizaron en la primera etapa, al menos en la escena pública. Hoy eso está cambiando, en parte por suerte uno podría decir, ¿no? Fueron aquellos sectores que simplemente que se oponían desde una lógica de lo privado, de una lógica de lo individuo, a las regulaciones públicas. En ese sentido, no hay, digo, no hay diseños en el cielo, ¿no? Para que haya condiciones para ampliar lo común, hay que cambiar el carácter, o hay que trabajar en cambiar el carácter social de lo común, construir condiciones sociales para su expansión, pero tiene que haber también, obviamente, la acción colectiva, la acción coorganizada, cogestionada, que la viabilice. Bueno, esas eran las cosas capaz que quería plantear para abrir el diálogo. Gracias.
Gracias, Julián. Le damos la palabra a Roberto. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un gusto y por supuesto el agradecimiento desde aquí de Mendoza, de donde hablo, por la invitación amable que ustedes me han hecho, ¿no? Bueno, mi alocución va a ser muy diferente a la del colega, en un sentido, que es que como se trata, no, digamos, se trata en mi caso de hablar de cómo ha funcionado lo común en la pandemia, en la educación, y lo voy a pensar en relación a nuestro país, este, no va a ser tanto una tematización conceptual acerca de la cuestión de lo común, lo estatal y lo privado, sino más bien ese sería el fondo desde el cual estoy interpretando algunos hechos que han ocurrido en la educación en este tiempo, ¿no? Alguna alusión, por supuesto que sí voy a hacer, pero no va a estar centrado en la cuestión conceptual de qué es lo común y cómo se articula con lo estatal, etcétera, que por supuesto es una cuestión absolutamente de fondo y que vale la pena profundizar como lo ha hecho muy bien quien me ha antecedido, ¿no? Lo que yo diría es que él señaló varios usos posibles de la noción de común y yo voy a tomar uno de ellos, que es lo común como aquello que es de todos, ¿no? Y en este sentido, entonces no estaría pensando solo en aquello que se llama los bienes comunes o en las asociaciones comunitarias solamente, sino también en aquellas cuestiones que hacen a intereses comunes y a derechos de todos, ¿no? En ese sentido sería una noción más laxa, más amplia, ¿no? Que entonces, por ejemplo, la relación un tanto inevitable que se da en nuestras sociedades contemporáneas, que en todas existe Estado, con los espacios, por ejemplo, no estatales y tampoco privados, que entonces, por ejemplo, son espacios propiamente comunitarios, digamos, por ejemplo, los ríos, las playas, los lagos, etcétera, más allá de que a veces algunos se los apropien, como sucede también en nuestro país y más aún en otros como México, que conozco bien, pero que son, digamos, espacios que se supone pertenecen a todos y a nadie en particular, son espacios a su vez que están protegidos estatalmente, o sea que si no hay coerción estatal para que esto sea así, bueno, son apropiados privadamente, ¿no? Eh, y también puede darse entonces como propiedad estatal que sostiene la defensa de cuestiones y derechos de todos, ¿no? Como el caso, por decir algo, de las escuelas públicas o de la salud pública. Y también puede darse una defensa de lo común, un ejercicio de defensa de esos derechos comunes desde lo privado. Voy a dar un caso, dos casos en la educación del complejo Virgen Misionera, por lo menos que a mí me tocó estudiarlo en los años 90 en Bariloche, su complejo de escuelas todas de la iglesia, pero todas trabajan con sectores marginales, todas, absolutamente marginales y los más pobres de la sociedad y los expulsados de todos los colegios. Y lo mismo en una escuela que existe acá en el departamento de San Martín, en la provincia de Mendoza, donde vivo, que también es cuando uno dice de la iglesia en un sentido amplio, porque obviamente que los sacerdotes que están ahí son excepcionales, es decir, no son los que representan oficialmente a la mayoría de la iglesia, sino son del sector progresista de la iglesia, ¿no? Pero quiero decir que hay a veces también efectores privados de derechos comunitarios, ¿no? Esto es muy minoritario porque obviamente sabemos que lo privado, cuando funciona mayoritariamente, funciona acorde a la lógica ciega del mercado, que es la lógica de la reproducción del capital y del aumento permanente de la ganancia, que es absolutamente antitética con esos derechos comunes, ¿no? Al pasar, voy a hacer una alusión interesante, que es una paradoja a la filosofía medieval, que tenía una noción, la filosofía escolástica, quien haya, si se acuerda de Santo Tomás, puede ver la forma curiosísima en que por entonces se justificaba la propiedad privada a partir de la
de que la propiedad última es común a todos. Es decir, se decía, todo pertenece a todos, pero para poder usarlo, alguien lo tiene que usar, no lo pueden usar todos a la vez. Entonces vamos a justificar la propiedad privada a partir de que la propiedad es de todos. ¿No? Era una paradoja muy singular por la cual, gracias a que las cosas son de todos y se las pueden apropiar algunos, y es verdad que si uno va a usar la ropa, por ejemplo, hoy una bombilla son personalísimos en esta época de pandemia y por lo tanto el uso tiene que ser personal. Ahora, un medio de producción, ¿no es cierto?, no es así. E incluso muchos, diríamos, por ejemplo, la vivienda, que no es un medio de producción, ¿no es cierto? Pero la apropiación privada de la vivienda hace que haya personas que tengan 20 viviendas en su propiedad cuando hay otros millones y millones que no tienen ninguna. De modo que esta justificación medieval es muy interesante por lo que tiene de tramposa, digamos, ¿no? Es decir, la mejor forma de justificar lo individual es decir que todo es comunitario, ¿no? Pero para poder usarlo tiene que ser individual y bueno, entonces se hace ese salto. ¿Qué pasó en la educación en pandemia acá en la Argentina? Son cosas que casi todos conocemos, pero las vamos a ir enumerando, ¿no? La educación entonces es un derecho común, no solo porque sea un derecho de todos, sino porque lo que les pasa a todos nos influye a nosotros. Esto me parece importante marcarlo, porque con el caso de la pandemia ha sido muy claro en la cuestión salud, ¿no? Aquel que no se vacunaba nos afectaba a los demás, ¿no? Es toda una discusión en términos de derecho, pero lo cierto es que es así. Y lo mismo pasa con la educación. Evidentemente que el hecho de que haya personas que no pueden acceder a los bienes simbólicos primarios de una sociedad está afectando la condición convivencial de alguna manera, ¿no? ¿Qué pasó con la educación? Bueno, por un lado el tema del cuidado de la salud llevó a la suspensión que todos conocemos de las actividades, ¿m? Y esta suspensión era, a mi juicio, absolutamente imprescindible. Se puede discutir si fue un poco más, un poco menos. Está esta obviedad grosera que se ha hecho de la cuarentena más larga del mundo. Cuando yo le pregunto a alguien, ¿vos sabés cómo fue, cuánto duró la cuarentena en Burundi? Bueno, generalmente esas personas no saben ni que Burundi existe, ¿no? O sea que esto que dicen de cuarentena más larga, etcétera, bueno, eso es una grosería, ¿no? Pero al margen de eso, se puede discutir si la suspensión de actividades escolares pudo hacerse más o menos y dio lugar a todo un debate que ha sido calientemente político y que ha influido en el resultado electoral ahora, ¿no? Lo cierto es que este, tuvo fuertes consecuencias eso en el aprendizaje por un lado y en lo socioafectivo por otro, ¿no? Y vamos a ver cada uno de esos efectos. Pero por lo menos yo creo que el cuidado de la salud entonces era un sine qua non anterior a esto. Pero, ¿cuáles fueron los efectos? Primero, la caída en los aprendizajes que se dio a pesar de la monumental reconversión que hicieron los docentes, ¿no? Que fue espectacular, rapidísima a una condición absolutamente nueva de trabajo, ¿no? Que ese fue un problema grave para los docentes y sin embargo, bueno, en general lograron superarlo de una forma bastante airosa, ¿no? Eh, pero las diferencias sociales que existían previas se hicieron más grandes con el trabajo por vía de si se tenía teléfono o si se tenía computador o se tenía tablet. O sea, el medio de recepción diferenció mucho a los estudiantes, ¿no? Adentro del aula ya había diferencias, por supuesto, pero dentro del aula todos reciben lo mismo, es decir, el estímulo es igual para todos y lo que los diferencia es la capacidad de recepción dada por distintas condiciones de aprendizaje previo. En cambio aquí cambiaba la condición de la recepción misma, o sea, no se recibía todos lo mismo, sino que algunos recibieron una cosa y otros otra. Esto aumentó las diferencias sociales, ¿no? También aumentó secundariamente el tema de la ayuda familiar imprescindible al aprendizaje, porque esta se hizo diferente según clase social y según el acceso a capital simbólico, por llamarlo así, como lo llama Bourdieu, que pudieran tener
los padres o encargados de los chicos, ¿no? Esto fue muy importante, o sea, no solo la cuestión tecnológica, que más se ha hablado más de ella, sino el hecho de que en la casa había padres o encargados que no tenían ni tiempo a veces, ni posibilidad, pero en muchos casos, ni condiciones, digamos, de aprendizaje previo para poder apoyar a los chicos, ¿no? Así que también ahí, este es otro factor que aumentó las diferencias sociales en este año en cuanto a la cuestión del aprendizaje, ¿no? Otro punto más ligado a lo escolar fue la pérdida del apoyo alimentario, que por supuesto para los sectores más empobrecidos es más importante, y que es un tema nada menor, del cual he escuchado poco hablar, y que ciertamente las escuelas cumplen. No es bueno que las escuelas sean un lugar auxiliar, digamos, alimentario, es decir, sería bueno que fueran solo escuelas, pero dado la condición de nuestro país, es muy bueno que sean un lugar de apoyo alimentario secundariamente. Otro problema ligado fue el del cuidado de los chicos, ¿no? Porque los padres salían a trabajar. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué se hacía, no? Bueno, la aparición de familiares, tíos, abuelos fue muy común, hasta vecinos se han tenido que hacer cargo, y en algunos casos se dejaba solo a los chicos cuando no había otro remedio, esto es muy negativo, por cierto. Pero bueno, en algunos casos, y esto sí no sé cuánto se haya hecho, desconozco experiencias, se podían hacer colectivos barriales y que hubieran sido esenciales, o organizaciones comunitarias poder recibir a los chicos, o trabajos municipales por vía del Estado en su versión municipal, ¿no? Este ha sido un tema importante, es uno de aquellos por los cuales más presión se hacía desde la familia por volver a la escuela, ¿no? Por cierto, también aumentó la violencia familiar, por el miedo, por la frustración, el miedo al contagio, por la frustración de estar encerrado, por el tiempo compartido entre convivientes, parejas que habitualmente no tienen que estar tanto tiempo juntas y que en esta frustración se soportaban poco entre sí. Y los niños sufrieron entonces el aumento de la violencia hacia ellos y el tener que asistir a la violencia familiar, ¿no? Y bueno, por último, entre algunas de las cosas que podemos marcar, el tema de los desequilibrios psíquicos, que es un tema del cual no se ha hablado demasiado y que ha aparecido ahora algún político opositor señalándolo. Es un tema importante porque, por ejemplo, acá en Mendoza ha habido 2 intentos de suicidio, alumnos en la escuela media que se han tirado por la ventana, estando en clase, digamos, en el recreo, durante la actividad del día, ¿no? Se requiere entonces un fuerte refuerzo de apoyo psicológico, ¿no es cierto?, tanto en las escuelas como en los municipios. Este es un punto central. En los niños, hay niños que no quieren volver a la escuela, el rescatar a esos niños, lo ha dicho el nuevo ministro, ojalá se haga, rescatar a los chicos que se fueron de la escuela por razones más directamente, diríamos, de condición social, donde, bueno, tienen que salir, ¿cierto?, a buscar cosas, a pedir o lo que fuese, y también los que han dejado simplemente por una, digamos, una especie de miedo, pánico a volver a la escuela, ¿no? Y por último, una referencia a los docentes, porque uno de los temas tenía que ver con la cuestión laboral, que todos lo hemos vivido, el tema del trabajo que se agudizó, cambió, y donde se perdieron los horarios fijos, ¿no? La aparición de una ley nacional mostró que el Estado sí se puede ocupar de eso, pero la verdad que la sanción legal para un alumno que me llama a las 10 de la noche parece absolutamente, diríamos, poco adecuada, de modo tal que igual seguían llamando a las 10 de la noche, ¿no es cierto? Es decir, que hubo un problema en esta pérdida que han tenido no solo los docentes, esta pérdida de la diferencia entre el horario laboral y el horario no laboral, ¿no? Que es un tema importante y fuerte, ¿no? Es decir, la vida completa establecida como, bueno, mi casa es mi lugar de trabajo, que daba lugar a confusiones, problemas, ¿no es cierto? Yo vivo solo, pero aquellos que tenían hijos, los hijos se ponían a pedirle cosas al padre mientras te estaba dando clases, etcétera, etcétera, ¿no? Padre o madre, ¿no? Bueno, dichas estas cosas, entonces,
dichas con cierta velocidad, ¿no es cierto?, de lo que ha sucedido con lo escolar, algunas reflexiones, ¿no? En relación con el tema de la pandemia, dejar claro que no solo hay una realidad virtual, sino que la virtualidad es real, ¿no? Es una expresión de Castells, esta me parece muy buena, virtualidad real, en el sentido de que lo virtual no está en otro mundo, no es un transmundo, ni está sucediendo aquí, nos estamos comunicando virtualmente y estamos realmente comunicados. No. Ahora, es distinto a lo presencial, sin dudas, y eso es una distancia que hay que sostener entre las dos cosas, ¿no? Entonces, lo corpóreo, lo presencial, y lo colectivo que se da a través de lo presencial es irreemplazable, ¿no? Me parece muy importante marcar esto. Va a continuar habiendo uso de lo virtual. Hemos aprendido a usar este mecanismo y lo vamos a seguir usando. Pero que a nadie se le ocurre, claro que se les ocurre a ciertos tecnócratas, acabar con la socialidad escolar, ¿no? Es una buena, y no solo con la escolar, pero esta es una de las, es todo un tema, ¿no? Es la gran oportunidad para la fantasía tecnocrática de Alvin Toffler, cada uno a trabajar a su casa, de socializar radicalmente la experiencia y acabar con la posibilidad de colectivización de la experiencia, ¿no? Así que, bueno, me parece muy importante que para las derechas esta es una oportunidad histórica en ese sentido y tenemos que estar muy atentos, ¿no? Otra cuestión es que bueno, no, eso acabo de decirlo ya, bueno, pasada la pandemia, bueno, el retomar el respeto a los horarios de los docentes y la diferenciación entre horario laboral y horario no laboral, esto es un punto importante. Retomar el vínculo, estoy señalando cosas que se pueden hacer ahora, ¿no? Que hay que hacer, o a las que hay que entender, el vínculo familia-escuela, que se ha fortalecido por esta situación y que se debe retomar, porque ahí hay un punto muy importante. Sarmiento planteaba en su momento la idea, bueno, me hago cargo de la polémica de la figura de Sarmiento, pero este espacio o esta cuestión de Sarmiento no es de todo conocida, ¿no? Cuando él hablaba de educación popular, decía que la sociedad se tenía que hacer cargo de la educación, decía que no debía ser el Estado finalmente, sino la sociedad que se financiara, los más ricos debían poner más, pero bueno. Y entonces establecer una conexión orgánica más fuerte entre la sociedad y la escuela es absolutamente necesario, ¿no? Habrá que recuperar los contenidos básicos que se perdieron, es decir, algunos contenidos los alumnos los perdieron y han pasado de grado mayoritariamente, con lo cual han pasado de grado pero no conocen el grado anterior. Ahí hay una cuestión curricular bastante complicada a resolver. No pueden aprender todo lo que dejaron de aprender, pero algunas cosas centrales son la base de poder aprender las que siguen. Bueno, el esfuerzo en salud mental que habrá que hacerlo porque lo socioafectivo se ha deteriorado enormemente y el ir a buscar, como ya dijimos, los alumnos que se perdieron, ¿no? Lo cierto entonces, para ya ir terminando, es que este interés común estuvo presente en el proceso de la pandemia, ligado a la cuestión educativa, primero en el apoyo que se hizo a la salud, se suspendió la educación para sostener la salud, y luego entonces al sostenimiento del aprendizaje en casa y al cuidado de los niños en el hogar, y hubo muy diferentes actores, ¿no es cierto? El grupo familiar, cuando pudo y cómo pudo, la solidaridad barrial, ¿no? Como ya dijimos, por ejemplo, el cuidado de los chicos, la acción municipal cuando la hubo, ¿no? En cuanto, por ejemplo, estos apoyos que decíamos para los lugares de sostenimiento de los alumnos y el Estado, los estados provinciales y nacionales en todo lo que hace a las decisiones que tenían que hacer entre si se volvía, no se volvía parcialmente, etcétera, ¿no? Yo termino diciendo ahora sí algo conceptual que solo lo voy a enunciar, da para un desarrollo que se puede hacer después en la charla, que yo creo que lo común no debiera oponerse a la forma Estado,
más allá de que, por supuesto, me hago claramente cargo de que lo que dijo, ¿no es cierto?, mi antecesor en la palabra es real. Toda forma de representación es problemática y la paradoja en Marx es evidente, ¿no? Se tiende a una sociedad sin Estado y para ir a la sociedad sin Estado hay antes que hacer un Estado fuerte que produzca la dictadura del proletariado. Bueno, ¿cómo es eso, no? Pero eso marca en realidad diríamos, la dialéctica que hay entre organización social autónoma y organización en el Estado, que en caso de Gramsci está muy bien expresada, ¿no? En su noción de sociedad civil, por un lado, y Estado como aparato administrativo estatal por otro, pero llamar Estado ampliado a la suma del Estado, del aparato administrativo estatal más la sociedad civil. O sea, que la sociedad civil es Estado, digamos, de una cierta forma para Gramsci, ¿no? Este, hay que exigir que el Estado cumpla su rol de efector y de defensor de derechos y cuando no, bueno, habrá que insistir o habrá que ir contra él cuando corresponda, ¿no es cierto? Pero quiero marcar esto de una manera fuerte, por ejemplo, en lo que ha sucedido, ustedes saben más que yo de esto seguro, pero con algunas de las escuelas surgidas de las experiencias comunitarias, estrictamente hechas a partir de movimientos sociales, de fábricas recuperadas, etcétera, generalmente se han terminado pidiendo el reconocimiento estatal, cuando no, el financiamiento estatal, ¿no? Y eso es necesario, porque si das títulos sin reconocimiento, son títulos que terminan siendo muy inválidos para quien los recibe. Así que hay una dialéctica entre la autonomía de los movimientos y luego su relación con el Estado, para lo cual, y con esto termino sabiendo que es muy polémico todo lo que se puede pensar sobre esto, pero bueno, las universidades indígenas que están presentes en muchos países de América Latina, casos como Ecuador y México quizá muy fuertes, marcan esta dialéctica, ¿no?, entre los movimientos sociales autónomos y la cuestión estatal, porque primero los indígenas buscan tener universidades, es curioso esto, ¿no? No buscan tener un modo indígena, vamos a decir así, no propio, específico, de institucionalización de sus saberes, sino que quieren ser reconocidos como universidades para ser saberes tan reconocidos como los occidentales. Pero lo cierto es que toman entonces la forma de aquello que está establecido estatalmente, ¿no es cierto?, como instituciones del saber, de modo tal que se da la paradoja, ¿no? Entonces, de que lo autónomo, digamos, se engarza en las formas de la estatalidad. Yo creo que uno de los grandes temas, el gran tema, quizá para mí más importante de todos, del presente en la política latinoamericana, es la relación entre lo político y la política, es decir, la relación entre los movimientos sociales y la representación política. Porque cuando eso no se da, y muy a menudo no se da o se da mal, y evidentemente hay muchos rechazos mutuos, malentendidos y diferencias de entendimiento, pero cuando eso no se da puede suceder lo que está sucediendo en Chile, donde sí se tiene el manejo, ¿no es cierto?, de la constituyente, pero resulta que es muy probable que si no se hace algo, un golpe de mano a esta altura, la elección la vaya a ganar, la presidencial la gane la derecha, después de uno de los movimientos de masas más extraordinarios que registra la historia del último siglo, por lo menos, ¿no? Con cerca de 1 millón de personas en la calle 3 días por semana durante 6 meses, algo absolutamente insólito lo que pasó en Chile. Bueno, resulta que esos movimientos sociales no tienen una expresión político-partidaria clara, tienen problemas de representación, los partidos tampoco logran establecer esa condición de porosidad mutua y ahí hay un grave problema, ¿no? Así que yo creo que la oposición Estado-sociedad civil debe ser planteada como diferencia entre uno y lo otro, pero sí como diferencia y articulación. Si no hay lucha también al interior y de lo estatal, lo autónomo me parece a mí que queda en condiciones siempre de aislamiento y de posible debilidad y tendencia a la extinción en el largo plazo, ¿no? Bueno, sé que todo esto da para mucha polémica, acá termino y muchísimas gracias.
Gracias a vos, Roberto. Sí, creo que las intervenciones dan para seguir debatiendo. Vamos a escuchar a Daniela y Bueno, después abrimos a preguntas. bueno, gracias por la invitación. Eh, Sigo escuchando que rebota. No sé, es un tema de mi audio, evidentemente. Me molesta. No lo puedo evitar. Bueno, eh, debo confesar, como les adelanté a las colegas que me dejaron duda con las preguntas. Y que me quedé pensando cómo abordar este tema del lugar que aporte algo, ¿no? Que no sea el camino más transitado, sí, más caminado en estos últimos meses, y sobre todo que no sea un camino que yo no maneje, porque esa es el otro riesgo, ¿no? Ponerse uno demasiado creativo y meterse en un problema. Entonces, voy a hablar desde lo que yo investigo, pienso, y organicé mi presentación en 3 puntos. Eh, Insisto, ténganme paciencia porque siento un rebote que me marea. No sé cómo resolver. Bueno, el primer punto que quiero tratar es, para abordar esta gran cuestión de lo común en la encrucijada, es cuál ha sido el derrotero de lo común. ¿Es más o menos distinto al derrotero de lo público en nuestra sociedad? ¿Cuál es el estado de situación de lo común? O sea, es una pregunta enorme. La voy a tratar de situar desde ejemplos empíricos de mi trabajo de investigación, que siempre está situado al ras de la vida social, ¿no? O sea, mis objetos, preguntas de investigación tienen que ver con el nivel de las prácticas, de las percepciones, experiencias de Estado. En este caso, la investigación tiene que ver con el estudio de las condiciones y modos de vida en la periferia de Santa Fe, que es el lugar en el que estoy viviendo, pensando, investigando, ejerciendo la docencia. Los bordes de la ciudad, que son siempre tratados, siempre me trajeron muchísimo, son interesantes espacios o áreas testigo para ver algunas de estas tensiones de manera más cristalina, más descarnada. No porque pueda ello después tomarse para pensar la totalidad de la vida social o, por ejemplo, para pensar las áreas de centralidad u otro tipo de espacios socioterritoriales de vida. Pero sí porque permiten ver, a mi modo de ver, como la sociedad a partir de un tajo, ¿no? Como un espacio donde adquiere una visibilidad mayor, por ejemplo, lo que hace el Estado, que deja de hacer, etc. Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto recoge una de las preguntas que planteaba Malena, Ana y Analía. Ellas preguntaban, ¿podemos pensar la construcción de lo común más allá de lo local? Es decir, retomar algo que planteó Julián, el tema de la escala. Y yo quería devolverles esa pregunta, ponerla en la mesa y, y profundizar un poco más, iluminarla desde otro lugar, y es repensar el problema de lo local. No porque justamente problematizarlo, porque está cargado de de ciertos supuestos, que ahora vamos a ver, acerca de lo relativamente sencillo, cristalino, a veces romantizado. Entonces vamos a tratar de detonarlo, porque no es una escala obvia, no está construido por los actores locales solamente, sino que lo local es un espacio multiescalar. Entonces ahí les devuelvo la pregunta porque el problema no es pensar lo común más allá de lo local, sino a partir de lo local y detonando la idea de lo local. Y el tercer punto que les quería plantear es, a partir de la pregunta que ustedes hacen, que me pareció como muy desafiante, que es cuál es la fórmula
para recrear lo común desde las políticas públicas, bueno, y ahí retomar algo de lo que yo puedo apartar desde mi experiencia de investigación sobre políticas sociales urbanas, bueno, que es lo que yo, vamos a ver si puedo hacer algo de todo eso. Y en el medio de la pandemia, que bueno, ha sido dicho hasta el infinito, que funcionó como un dispositivo de visibilización. El otro día se planteó esa idea en un conversatorio que hicimos con Claxo sobre el tema de desigualdades, cuestión urbana y pandemia. Fue muy interesante, organizado por el equipo de Mercedes de Virgilio. Y esta idea de dispositivo de visibilización de una, yo diría, cadena de crisis que ya venía detonándose lentamente y con velocidades diferentes. Y para decirlo muy rápido, digamos, desigualdades plurales, crisis de los cuidados, clivajes que tienen que ver con esto que llamamos esferas de integración diferenciada, es decir, el territorio o el espacio barrial convertido en el espacio de reproducción de la vida por excelencia. O sea, un proceso de reterritorialización de las condiciones de vida de una manera acelerada, acelerada y yo diría hasta cruel, ¿no? O sea, acá hay dos maneras de ver el modo en el que las organizaciones sociales, tramas asociativas, hicieron con las políticas lo que pudieron y con los recursos provenientes de la tarjeta alimentar, las distintas ayudas que proveyeron los gobiernos municipales, las redes de financiamiento provincial, etcétera, de organizaciones sociales. Es decir, acá, de nuevo, ahí la veo a Claudia Danani. La política social requiere siempre eh, esta mirada atenta a los claroscuros, ¿no? Las luces y sombras. Por un lado, uno puede efectivamente pararse en una lectura que ponga en valor, y yo creo que hay que hacerlo, el peso de esas relaciones, es el capital relacional que permite la sobrevivencia y que se activa cada vez que es necesario, pero también permite ver una enorme soledad, ¿no? Un enorme desamparo y un enorme desenganche de grandes de conjuntos, de grupos sociales que vieron agravadas por lo menos dos cuestiones: los procesos de segregación racial y la inactividad, la inmovilidad. Si uno va ahora a los barrios, hoy estuve a la mañana, del borde de Gran Santa Fe, encuentra que las personas no salen de los barrios. Entonces el proceso se parece bastante a ese que en su momento habíamos llamado fenómeno de insularización agravada, y además, en este caso, todavía más fuerte, porque quienes no salen, perdón, son los más jóvenes. Mujeres, madres de muchos hijos, receptoras sistemáticas de programas. Esto nos trae postales del pasado que creíamos de alguna manera resueltas o en vías de resolución a partir de políticas de transferencias más universales que inyectaban más dinamismo a las trayectorias biográficas. Entonces esa inmovilidad afecta especialmente a los jóvenes, a las mujeres, ya que el orden del género sigue siendo tremendamente estructurador, ¿no?, de la reproducción de la vida. Bueno, ahora voy a hacer referencia más a eso. Pero si lo público estaba degradado antes, bueno, claramente yo no, ahí el colega que me antecedió en la palabra planteaba todas las tensiones que atravesaron a los sectores estatales en los barrios, no me voy a detener en eso, pero sí siento, y me parece importante decir en esta unión sobre lo común, que el cierre de los espacios estatales provocó estragos. Y me refiero a los centros de salud, sobre todo en el periodo más fuerte del ASPO, y a la presencia del Estado en los territorios
estoy hablando, que sí, que son territorios de borde, no estoy diciendo que toda la sociedad argentina se pueda explicar por estas realidades, pero sí muestra, digamos, un punto límite de la experiencia de la ciudadanía, la desciudadanización. Vuelvo a pedirles disculpas, pero escucho 3 veces es lo que estoy diciendo. Bueno, entonces, este es el primer punto. Si las cosas venían complicadas, ya sabemos que se complicaron mucho más y que en los espacios de periferia o en los espacios de privaciones históricamente construidas y modeladas, este corrimiento del Estado tuvo un impacto que hasta ahora es imposible controlar. Esto es lo que yo puedo plantear acá. Que hay que darse un tiempo para pensar qué quiso decir en términos de la transformación de lo que entendemos el sistema de bienestar o las patas del bienestar, que son en nuestras sociedades el sistema de salud, el sistema de educación, las escuelas, el sistema de seguridad social y de protecciones sociales, y lo que hoy entendemos como los cuidados. Estas 4 patas se vieron, tambalearon el último tiempo, ¿eh? Y sobre todo entró, digamos, en el espacio de más, más iluminados, más interrogantes, el problema de los cuidados, que lo planteaba recién quien me antecedió en la palabra. ¿Cómo vamos a cuidar? ¿Quiénes van a cuidar? Cuando todo lo demás parece haber desaparecido. Bueno, la segunda cuestión, el segundo punto que quería plantear es revisar esta idea de que cuando pensamos en lo común, lo local se impone como la referencia o el emergente más directo. Una de las preguntas decía que invitaba a esta mesa, desafiaba superar como un sesgo localista en la construcción de lo común. Yo me atrevo, como decía antes, a profundizar esta pregunta y a preguntarles a todos por qué pensamos que lo local, por evidente, es más fácil. Yo les decía que habría que desarmar algunos de esos supuestos, por ejemplo, que lo local es más sencillo, es más auténtico, es producido por la comunidad, el ámbito local es sencillo de percibir y por lo tanto lo común parece evidente. Pues no. Distintos trabajos empíricos y teóricos muestran que muchas veces respecto de lo próximo hay más sospechas, hay más desconfianza y menos cooperación. De hecho, de mis trabajos de investigación he podido constatar en la investigación empírica, en las entrevistas, que muchas veces las personas sospechaban que en los espacios comunes o públicos sucedían, digamos, arrebatos cotidianos de lo propio. Es decir, eran espacios, como dice San Balón, en la sociedad de iguales, ¿cómo decirlo? Tomados por la desconfianza. La desconfianza como un óxido, dice Rosalón en ese texto, ¿no? Como algo que oxida las relaciones de las personas. En ese sentido, lo que ocurre en los espacios públicos o comunes muchas veces es visto por personas sometidas a procesos y a trayectorias de privación sistemática, un lugar donde se pone en jaque lo propio. O sea, cuando yo no tengo claro qué es lo mío, o sea, no la propiedad, sino el espacio propio, me refiero al espacio residencial, al plato de comida, al programa social, a la asignación, lo que sea, que me llegue o que no me llegue, lo que circula en los espacios públicos parece ser eso que potencialmente podría ser mío, o de mi familia o de los demás, y está siendo tomado por otro. Por otro lado, por ejemplo, si leen el último libro de Duvet, o no sé si el último, el de la época de las pasiones tristes,
lo han leído, o el otro, ¿cómo se llama? El discute igualdad de oportunidades, igualdad de posiciones. También Dubet dice que cuando la desigualdad o la distribución están más cerca del juicio de sentido común de los actores, las personas tienden a confiar y tomar distancia. Dice también, digamos, que superado, digamos, el modelo de desigualdad de clases, ¿no? Y la sociedad salarial o la sociedad de las posiciones socioprofesionales de ese estado de bienestar desgastado. Dice Dubet, lo que prima ahora es un régimen de desigualdades múltiples que exige permanentemente a las personas compararse entre ellas, ¿no? Entonces, tomar medidas, pensar qué tiene el otro, qué consume el otro, porque ya las desigualdades no se regulan al modo más clásico. Entonces, las posiciones son más lábiles, son más frágiles. Y la construcción y la legitimación de las posiciones es una tarea cotidiana, produce un desgaste subjetivo muy grande y eso también produce más violencia. Entonces, un ejemplo tercero que quiero decir, hay una tesis muy linda que escribió una investigadora aquí Santa Fe, se llama Catalina Bressan, que estudia que los presupuestos participativos en algunos municipios de la Argentina y comprueba empíricamente de manera muy interesante que cuando la escala es más chica, cuando los problemas están más a tiro, afectan a las personas de modo más directo, los consensos son menos. Contrariamente a lo que uno puede pensar, de que ponernos de acuerdo dónde poner un semáforo o cómo regular el uso de un espacio público en un barrio, sería algo más sencillo. Lo que aparece en general son acuerdos sobre lo más general y desacuerdos muy profundos sobre lo común cercano, porque eso se mezcla en espacios de privación tan severos con lo propio. Es lo que yo quiero traer a esto. Entonces, más que una discusión entre público y privado, me gustaría pensar la relación entre lo propio y lo común cuando regímenes de desigualdad, ¿no?, han detonado completo, ¿no?, la manera en la que las personas se medían, se relacionaban en el pasado. Entonces, por último, eh, quería agregar que si en general, por último en este segundo punto, perdón, ya termino. En general pensamos la literatura que discute lo común y se posiciona en un lugar crítico respecto de lo que se entiende por esfera pública o espacio público, dice que lo común es aquello que está abierto y es heterogéneo, ¿no? La literatura no sobre el urbanismo o la sociología urbana. Los espacios comunes tienen puertas de acceso, son más o menos accesibles a diversidad de actores, y por lo tanto, para ver la calidad de un espacio común, hay que ver cuán abierto o cerrado está y qué tan heterogéneos son los que participan. Bueno, si uno mira distintos espacios, ejemplos empíricos de las investigaciones, en general circulan en la antropología social, política, la sociología urbana en la Argentina, lo que ve es que cuanto más insularizados, segregados están esos espacios, más sometidos a trayectorias quebradas, ¿no?, trayectorias laborales inestables o marcadas por la inactividad, el debate sobre qué hacer con lo común, cómo abrirlo o cerrarlo, se vuelve todavía más complejo. Voy a poner el siguiente ejemplo. Inaugurándose una plaza recién intervenida con juegos inclusivos, nuevo arbolado, canopias urbanas. ¿Saben? Canopias son esas que hacen sombra, que son los objetos urbanos muy cool. Había que discutir cómo íbamos a cuidar el espacio. Ahí lo veo a Julián, hemos hablado algunas veces sobre la valorización de lo público en relación a los ferrocarriles, ¿sí? Bueno,
se hizo una asamblea, una reunión de las organizaciones y se propusieron distintas modalidades. Gente que cuidara el espacio común, reglas para que los pibes no fueran a tomar cerveza antes de las 7 de la tarde. Se barajaron un montón de opciones, ¿sí? Y finalmente se resolvió enrejar y darle la llave a una puntera del barrio, que en realidad es de esos perfiles super power de los barrios que literalmente tiene la llave de la plaza. Como cuando uno va a un pueblito en el norte y tiene que conseguir a la señora que le abra la iglesia. Tiene la llave de la iglesia, donde están esos retablos, ¿no? Esos ángeles arcabuceros. Sin ser tan entonces tan romántico, mira lo folk, los bordes de las ciudades nos muestran estos ejemplos en donde los actores tienen estrategias privatizadoras y donde justamente por miedo al arrebato, y no es que quiero tirar acá una bomba deprimente o muy poco romántica sobre lo popular o sobre lo local, pueden tomar decisiones de este estilo. Y los que investigamos y hacemos políticas públicas tenemos que hacernos cargo de este sentido común, ¿no? De la manera en que estas retóricas impregnan las cosmovisiones, los arreglos y las maneras en las que los actores discuten y organizan el uso de lo común. Lo digo, me estoy peleando acá con una biblioteca que habla de los fenómenos de apropiación, como si el concepto de apropiación fuese natural, autoevidente. Los procesos de apropiación, cuando lo propio está todo el tiempo en tensión y en disputa, me refiero a un trabajo, a un subsidio, a una bolsa de alimentos, a un plato de comida, debe ser puesto, como ser calibrado una y otra vez. Bueno, finalmente, ¿qué hacer? ¿O cómo pueden las políticas sociales, ustedes decían, fórmulas, pensar fórmulas para recrear lo común? Bueno, a ver, yo acá solo voy a decir dos cosas, que las estrategias de reposición de ingresos a través de programas de transferencias condicionadas, por supuesto que son necesarias, pero que vienen haciendo las cosas bastante mal. No solo porque no transfieren lo suficiente, eso sería sencillo, queríamos lograr que transfirieran lo suficiente, o sea, que lograran reponer ingresos para, digamos, bajar así como un Tetris la estructura de riesgo de los hogares, pero eso no lo hace. Y también deberían revisar lo que hay un consenso clarísimo, el sesgo familista, deberían hacer algunos ejercicios para revisar los sesgos de género que todavía aportan todos estos programas de reposición y de transferencias monetarias con condicionalidades. También deberían revisar la relación con las instituciones universales de los barrios, porque en esa relación se produce una tensión que genera todavía más fricciones y que a nivel de la vida social genera algunas rivalidades y conflictos entre la burocracia de calle, no está elaborado por Cristina Perelmiter, Pilar, Arcidiácono, genera, digamos, tensiones en el Estado, entre el Estado, el ras del suelo, y las experiencias de las familias gestionando certificados, gestionando lugares, gestionando bolsas de prosono, etc. Lo otro que las políticas sociales vienen haciendo y deberían revisar son todas las estrategias para reponer capacidades, sobre todo capacidades de empleabilidad. Porque ya sabemos que esas estrategias están, digamos, caen en saco roto cuando hay una enorme disyunción entre los requerimientos del mercado de trabajo y esos cursos de oficios, ¿no? Que lo que hacen es, digamos, desgastar expectativas, ¿no? Está claro que las capacitaciones pueden ayudar eventualmente a algunas de las personas, de los jóvenes que participan en ellas, pero no puede ser esa la estrategia de la política social. Entonces, ¿por dónde tienen que ir? Para decir algo realista,
Bueno, hay toda una línea de trabajo que viene a plantear una renovación del bienestar de proximidad, ¿no? Con instituciones fuertes en los barrios, ¿no? Que sean instituciones que tengan múltiples objetivos, pero que, por ejemplo, sean espacios de cuidado, espacios de integración, pero por sobre todas las cosas que propongan experiencias colectivas a partir de trayectorias muy resquebrajadas. También, bueno, si da, les cuento algunas experiencias que están pasando acá, que yo estoy estudiando, pero hubo en las últimas décadas, en la provincia de Santa Fe, un modelo de políticas sociales urbanas que fue en esta línea y que dejó planteadas algunos aspectos interesantes. Me refiero, por ejemplo, al Plan ABRE. Nuestro nacionalismo politológico y metodológico hace que sepamos poco de las experiencias subnacionales. Eh, Así que está bueno discutir también qué ha pasado en otros niveles de los gobiernos, ¿no? Bueno, estas políticas de bienestar de proximidad básicamente consideran al territorio como un agente, como un espacio activo y que co-constituye la política, es decir, no lo piensa como enclave, como podrían ser las políticas focalizadas, y tampoco lo piensa como un plano, como podían ser las políticas universales, que caen en los territorios y suponen que va a haber movimientos, interacciones y actores y que esos accesos van a ser relativamente similares. Entonces tienen otra relación con el territorio. En estos casos lo que se trata de alguna manera, de políticas sociales que construyan lo común en espacios abiertos, de calidad, multiidentitarios, tratando justamente de generar, y de esto estoy pensando, escribiendo ahora, recrear una atmósfera de expectativa, ahí donde hay pura frustración, y algún enriquecimiento y de diversificación de los proyectos vitales. Son, de alguna manera, instituciones de proximidad que producen tiempo, tiempo personal. Después, si quiere, lo podemos charlar. Esto conecta con las políticas de cuidado. Bueno, para que todo esto ocurra, con esto termino, tiene que haber mejor Estado, buena intersectorialidad a nivel subnacional, buenas articulaciones intergubernamentales. Esto es un desafío bastante complicado, pero interesante. Y la apuesta al impulso, al desarrollo de capacidades estatales en el nivel subnacional, que es absolutamente impostergable. Hay agendas sociales que pueden ayudarnos a pensar cuál sería el contenido del bienestar de proximidad. Yo creo que son los cuidados y el ambiente. Ambos son temas que por mi lectura, ¿no?, humilde de lo que está pasando, pueden convocar, digamos, a la renovación del debate. Bueno, muchas gracias. Gracias, Daniela. Estuvo bueno porque trajiste algunas de los autores y de las cuestiones que estuvimos debatiendo, así que si les parece le doy la palabra a Analía, que va a ser como una especie de comentario, síntesis y aportar un poco lo que también venimos pensando nosotras y nosotros respecto de lo común. Bueno, también he cambiado el tema porque a mí también se me producía esa réplica del sonido. Bueno, hemos escuchado en estas tres intervenciones la importancia de esta reemergencia de lo común en el debate público. Nos decía Julián un concepto de teoría social y un concepto político, en este sentido un concepto de lucha, un concepto que permite una disputa al paradigma neoliberal. En las 13 exposiciones pudimos ver cómo cada uno planteó la relación entre lo común y lo público estatal, por un lado de tensión,
Lo público estatal puede ser una amenaza a lo común, pero también un espacio de protección en tanto garantía de derechos, y en este sentido la importancia de pensar mancomunadamente el vínculo entre lo común y lo público. También nos planteaban la relación de tensión entre lo común y lo privado, y lo común y lo corporativo, cómo lo común entraña eso. En este sentido, esta última exposición de Daniela, que nos invita a repensar la relación entre lo común y lo local, esa idea de lo local tan cargado de supuestos, decía ello, tan romantizado, la importancia de detonar lo local, dejar de considerar esa escala como obvia, como autoevidente, ¿no? Y para allí pensar la tensión que se puede producir con lo común en el ámbito de las proximidades, especialmente en contextos de privación severa, ¿no? En el marco de grandes procesos de desigualdad, en donde lo común en realidad está enfrentado a lo propio, ¿no? Donde se observan actores que en esa dinámica comunitaria muchas veces desarrollan estrategias privatizadoras, ¿no? Desde ese lugar me interesa retomar algunos de los puntos que se vieron aquí y plantear, digamos, como una agenda que se abre, digamos, una agenda que se abre, pero que también entraña algunos peligros, ¿no? Por un lado, hemos visto una reemergencia de lo común en un contexto particular, y creo que este es un primer punto que debemos tomar en cuenta. Por un lado, sí, como estaba convocado en este encuentro, el contexto de pandemia, ¿no? En el marco de las acciones, como decía Roberto, las acciones de contención epidemiológica que se llevaron a cabo y que implicaron el aislamiento de la población, de la reducción de la movilidad, del cierre de establecimientos ligados a la provisión de servicios. Ese es un contexto importante en donde reemerge la discusión sobre lo común. Pero hay otro contexto más amplio en términos de contenidos y más extenso en términos temporales, que reemerge lo común en el marco de una crítica de lo público estatal, donde vimos aparecer durante la década de los 90 y buena parte de los 2000 el surgimiento, el enaltecimiento de lo público no estatal o de lo público más allá de lo estatal. Esta reemergencia de lo común no puede desconectarse de esa crítica a lo público estatal. Una crítica arengada desde posiciones de derecha como de izquierda. A su vez, esta reemergencia de lo común tampoco se puede descontextualizar de procesos sociales y políticos muy recientes en la región que han planteado una enorme confusión respecto a lo común y a lo público, que puede de alguna manera, digamos, volver a esta reemergencia de lo común algo profundamente vacuo, en el mejor de los casos, o, nuevamente, algo que juegue en contra de una agenda emancipadora. Y me voy a explicar. La reemergencia de lo común se da en el marco de procesos sociales y políticos en el que vimos aparecer movimientos comunitarios en clave antiestatal, ¿no? Movimientos indígenas, movimientos zapatistas, movimientos ecologistas, que en muchos casos, no en todos, involucraban una variable profundamente antiestatal. Por otro lado, también fuimos testigos de experiencias de gobierno, denominadas por el debate experto como de izquierda o progresistas, que supusieron propuestas desarrollistas estatales, pero también en muchos casos anticomunitarias,
o podríamos decir en otros términos, con importantes tensiones respecto a la vinculación con la sociedad civil organizada. Se ha planteado en este sentido un complejo diálogo entre movimientos sociales y movimientos políticos institucionales. Esos movimientos de izquierda que vía la conquista, la llegada del Estado, buscaban desde allí producir transformaciones sociales, pero no articulándose con la sociedad civil organizada. Desde aquí parece importante que en esta reemergencia de lo común se tomen recaudos, entre ellos quizás uno de los más importantes, sea entender que lo común, lo que estamos discutiendo ahora, es una construcción social e históricamente determinada, que entraña sentidos y significaciones, y que esos significados nos permiten ver qué modelo de sociedad se está contendiendo y por lo tanto pensar los significados que deberían ser introducidos para disputar proyectos de sociedad deseables. En primer lugar, si partimos desde esta idea de construcción y en este sentido de ruptura de cualquier naturalización y sentido común, un punto, como ya decían los tres expositores, es plantear la discusión no en un plano moral, no en un plano esencialista, normativista. Lo común no es una panacea per se, lo común no es bueno en sí mismo, ¿no? Ya lo planteaba Julián, lo común puede asociarse al interés de un grupo, puede asociarse a la defensa de lo corporativo, ¿sí? Este sentido ha sido profundamente usado por posiciones conservadoras, por ejemplo, para promover privatizaciones. En este sentido, digamos, que los servicios, por ejemplo, se trasladen al ámbito de la sociedad, de la comunidad, requiere capacidad de organización de ese tejido social, requiere acción colectiva, ¿sí? Y a su vez se requiere no solamente esa capacidad de organización que no todos los actores tienen, sino que no todos los asuntos convocan o permiten acciones colectivas. Entonces, en ese sentido, este es un punto a tener en cuenta. La otra cuestión es que tampoco lo público estatal es una panacea per se, también lo público estatal puede asumir formas corporativas, el Estado puede ser cooptado, capturado. Esto ha sido planteado tanto desde la izquierda como desde la derecha, la crítica a lo público estatal, lo público como parte de las relaciones de dominación que oprimen el espacio de lo comunitario, el Estado como algo exterior a la sociedad, como una relación social de dominación. Y también hemos visto desde la derecha la crítica moral al Estado por corrupto, burocrático, ineficiente, ineficaz. Creo que el punto, y las tres exposiciones dieron cuenta de ello, es plantear de alguna manera, por un lado, una discusión operativa ligada a la necesidad de una complementariedad entre lo público estatal y lo común, pero también una discusión en el plano ético, lo común en tanto universal, un núcleo duro que sea compartible y que sea generalizable. Por ello, es importante, para repensar esta relación entre lo público estatal y lo común, entender que lo común debe superar cierta mirada reduccionista. Por un lado, romper con esa idea de lo común estrictamente como lo local, estrictamente como lo corporativo, como una forma de privatización. Pensar que lo común también se juega en el accionar estatal
como decía Daniela, como decía Roberto, si se plantea devolver a las comunidades la provisión de la educación, de la salud o de la seguridad, cuestiones que hacen a la reproducción de la vida misma, esto supone una enorme capacidad de organización de la sociedad, porque si no se conllevaría a un escenario de aún mayor desigualdad. Aquellos sectores que están a favor de una agenda procomunitaria deben saber que hay una disputa dentro del Estado, en el Estado. El Estado promueve ciertas nociones de lo común a través de sus políticas. Puede ser un pro común más privatizador o más universalizador, y en este sentido es muy importante trabajar en aquellas nociones de lo común que se juegan en el ámbito del Estado. Pero a su vez el Estado y sus actores también deben saber y ser conscientes que existen formas de organización social que exceden sus fronteras y que pueden contar con ellas para ampliar la nación de lo común en términos emancipatorios. En segundo término, para seguir pensando esta complementariedad entre lo público estatal y lo común, se vincula a algo que se planteó aquí, que tiene que ver con la generación de condiciones de no dominio, dirían los republicanos clásicos, de libertad. Esto, en un primer momento, nos puede llevar a una relación de tensión con el Estado, pero también a una relación de necesidad de este, y me voy a explicar. La literatura que vimos aparecer últimamente, que le da como sustento teórico y conceptual a esta reemergencia del debate de lo común, plantea que lo común tiene que ver con el actuar en común. Es decir, con la participación de todos en una tarea, en una misma actividad. Ahora bien, esa misma actividad se asocia con que en la medida en que nosotros involucramos nuestro esfuerzo personal en esa actividad, de alguna manera estamos garantizando nuestras condiciones de libertad. En este sentido, solo hay obligación para quienes participan en esa acción. Desde ese lugar uno se compromete en las acciones que aseguran la no dominación, en acciones en común, no individuales, ¿sí? Me parece interesante esto porque desde este lugar, esta recuperación más teórica conceptual de lo común cuestiona el supuesto liberal o el supuesto del liberalismo que sostiene que es posible liberar a los hombres y a las mujeres de participar en la cosa pública y hacer ver a esa liberación de las cargas comunes, las cargas compartidas, las cargas cívicas, como un proceso de emancipación. Para los republicanistas y para esta nueva ola teórico-conceptual del debate sobre lo común, es todo lo contrario. Si se quiere maximizar la libertad o las situaciones de no dominio, debemos depositar nuestra confianza en nuestro accionar común y no tanto en el Estado, no tanto, dirían ellos, en los príncipes, hacernos cargo nosotros mismos de la arena pública. Muy bien, lo que esto nos lleva a plantear cómo se logra que nos involucremos en las cosas públicas, en esos asuntos que tienen que ver con generar condiciones de libertad o condiciones de no dominación. Definitivamente, esa predisposición a lo público, a involucrarnos en la cosa pública, no puede lograrse de manera descentralizada y privatizada. Promover la virtud o el deber cívico, ¿quién puede llevar a cabo semejante tarea? Y esto nos lleva, de nuevo, a la necesaria complementariedad entre lo común y lo público estatal. Y con esto quiero cerrar para, de alguna manera, volver a la discusión que planteaba Roberto. En la Argentina tiene una
interesante, volviendo al campo de la educación, una interesante historia ligada al concepto de lo común. Ustedes saben que la ley 1420 se denominó Ley de Educación Común, y ese concepto no era gratuito, no era baladí. Lo común tenía que ver con aquello que permitía construir aludía a aquella comunidad política llamada Argentina, es decir, construir un sentido de pertenencia que se sobreimprimiera los clivajes existentes que dividían y fragmentaban la sociedad argentina, más una nación en construcción, una nación en ciernes, integrada mayoritariamente por inmigrantes. Lo común de la ley de educación apelaba a la construcción de ese arco de solidaridades más amplio que las comunidades de origen de los migrantes. Para ello era necesario operar una enseñanza con contenidos curriculares fundamentales que pusieran no solo el eje en los derechos, sino fundamentalmente en los deberes ciudadanos. Se trataba de una educación común que permitía la garantía de esa libertad, de esa no dominación. Eso quedó evidenciado en todo el debate de esa ley, en el Congreso Pedagógico que 2 años de ley, todos los intentos de reforma que hubo a esa ley constitutiva de nuestro sistema educativo, intentos de reforma que mayoritariamente no avanzaron, salvo hasta que cambiaron las condiciones de esa primera etapa fundacional del sistema educativo argentino. Con esto quiero decir que si bien debemos celebrar esta reemergencia de lo común, debemos tener mucho cuidado de que no suponga ni pensamientos reduccionistas, ni pensamientos descontextualizados, ni deshistorizados. Sobre todo, un debate que sea vigilante de los planteamientos que se postulan como tábulas rasas, de inauguraciones prístinas sin herencias, porque se corre el riesgo justamente de confiscar y de comprometer, apenas empezando, el potencial emancipatorio que tiene este debate. Gracias, Ana. ¿Les parece? Bueno, no sé si damos la palabra, si hay alguna pregunta o comentario o intervención. Puede ser tanto por el chat o piden la palabra o abren el micrófono. Esa era la idea de armar una reunión y no un evento que solamente se transmitiera. Si me permiten, entonces digo alguna cosita, porque me ha impresionado, en fin, me ha hecho pensar mucho lo que señalaba nuestra colega, no recuerdo el nombre, el apellido es Soldano ella, la colega de Santa Fe, porque realmente, a ver, estamos pensando cuando hablamos de tanto lo público estatal como de lo comunitario, en ciertos actores, ¿no? De actores de intereses en relación a lo colectivo. Y ella planteó algo muy fuerte, ¿no? Planteó que en los sectores populares están estallados, están golpeados enormemente, están segmentados, están enormemente tendientes a la individualidad, no uso la palabra competencia, la incluyo yo, pero un poco, digamos, al ver que si tiene más o menos que yo, en fin, me pareció ese un punto muy importante del debate porque se pone en un lugar que es casi como previo, digamos, a lo que estamos discutiendo, porque quizás estamos pensando a veces en términos muy clásicos, ¿no? De los actores, las organizaciones, las del Estado, las organizaciones sociales,
pero hay una población que, claro, no responde hoy a las condiciones de lo que era ¿no es cierto?, la sociedad salarial y está fuertemente desestructurada, y esto es lo que se ha notado fuertemente en este último tiempo en el país. Tenemos una pobreza y una exclusión social generalizada, ¿no? Así que, bueno, quería señalar ese punto, ¿no? Porque eso amenaza en algún sentido tanto a lo comunitario como a lo estatal, y pone, digamos, un suelo extremadamente débil y fangoso, digamos, para la construcción de la socialidad, ¿no? Si me permiten, Dale. primero pedirles disculpas porque me extendí un montón, pero porque yo hablo súper rápido, pero como no me escucho, tuve que ser muy pausada. Bueno, eh, como les dije, yo no pretendo generalizar estas impresiones ni, ni imponer, digamos, una mirada derrotista ni nada. Solamente me veo en la obligación de aportar también esta pincelada para entender la realidad social como algo más complejo y evitar una visión, ¿cómo decirlo?, romántica o clave de Popeye respecto de lo que significó el fortalecimiento de la trama organizativa para la reproductividad, ¿no? Eso poco puede ser el punto. Tampoco quiero que la reflexión se detenga ahí, ¿no? Me parece que hay que elaborar para que se reconecten esas trayectorias, por eso dije, se potencien expectativas, se produzcan proyectos de vida en esa población. Pero bueno, la realidad es que hay que hablar de esa parte. Sí, yo me había quedado pensando también en esa clave, bueno, de al final, ¿qué deberían hacer las políticas o qué tendrían que como tener en cuenta? Un poco también mis investigaciones son con sectores, bueno, con trabajadores y trabajadoras de la economía popular, y también hace poquito estuvimos haciendo trabajo de campo con vendedores ambulantes, y por un lado la organización del fin de 2019, que fue cuando empezamos a hacer trabajo de campo, hasta ahora creció un montón, pero así como que de 100, 200 compañeros ahora son 1000 o más, digamos esto en el barrio del 11, ¿no? Y en una situación muy compleja, pero bueno, sí es como aparece todo el tiempo en las políticas sociales, y esto creo que es algo que habíamos conversado con Denise también cuando ellos presentaron el relevamiento de comedores que hicieron desde el Observatorio de Economía Social y Popular, que las políticas sociales siempre dan como por supuesto o cuentan con un montón de trabajo, ¿no?, de las organizaciones, de las mujeres, de las digamos, de los destinatarios, de los supuestos beneficiarios, ¿no?, entre comillas, para que esa política sea posible, digamos, o para que esos recursos efectivamente lleguen. Entonces ahí creo que hay mucho para repensar respecto de, bueno, cómo se piensa la política alimentaria, cómo se piensa el tema del cuidado, porque digo ahí, no sé, el informe del RENATEP tira algunos datos del peso que tiene la rama de servicios sociocomunitarios, que son trabajos, bueno, no reconocidos y no remunerados. Y digo, y ahí tenemos un grupo, digamos, bien importante y una posibilidad de, bueno, ya sea en clave de transferir ingresos o en clave de reconocer el trabajo, en clave de remunerar el trabajo o en clave de brindar servicios e infraestructuras de cuidado mejores y de calidad y que lleguen ahí. Me parece que tenemos potencialidades, y digo, ahí encuentro también un potencial vinculado a la organización colectiva de esos, de la resolución de esas necesidades. Entonces ahí, digamos, me parece que puede ser un juego interesante para pensar lo común, lo público, lo estatal, ¿no?, la política social o la política pública para que esa reemergencia de lo común no sea en clave de la privatización o del corporativismo o del interés de algunos sectores, sino en clave de poder transformar esos lazos, ¿no?, y hacer llegar o construir esos bienestares que, bueno, claramente la pandemia puso, digamos, en evidencia. No era una situación nueva para nada, o sea, ya se venía de la crisis y de las consecuencias, digamos, de
de la política económica del gobierno previo y también cuestiones anteriores, pero digo, me parece, digamos, bien interesante ahí para pensar la intervención de las políticas sociales en esas claves y articuladas, bueno, con el trabajo en el caso de la economía popular en particular. Pero bueno, me gustaría más escuchar y que circule la palabra en estos, bueno, no sé, tenemos 5 minutos, pero por ahí, nada, escuchar más que nada. Si nadie habla, yo aprovecho. Si no, Adelante. no, nada, me quedé pensando 2 o 3 cosas. Una, el tema de las escalas, que siempre es provocante, ¿no? Digo, a ver, hemos hecho un común de 2 horas, ¿no? ¿Cuál es nuestra escala, no? La realidad virtual, como recién el colega, bueno, nada, se formó parte de la realidad. ¿Qué es Wikipedia? ¿Cuál es la escala de Wikipedia como un común, no? Una puesta en común en el campo del conocimiento. Cierto es que los comunes productivos tienden a tener baja escala. No quiere decir que sea necesariamente local. Una empresa recuperada no es local. Puede ser local, pero puede no serlo, ¿no? Un grupo de amigos, un grupo de parentesco. Bueno, esta es la realidad. Es la realidad de la historia reciente de la humanidad. ¿Puede haber otra historia? Siempre puede haber otra historia. Pero esa es la realidad. Sí, hay momentos de grandes movimientos sociales que construyen comunes. Hay movimientos de revuelta que construyen comunes a grandes escalas. Pero no es lo que prima. En la pandemia hemos visto, no sé, redes de comercio justo que se expanden. Bueno, pero digo, me parece que para pensar eso y la complejidad de pensar hoy el tema de las escalas, pero creo que ese es uno de los desafíos con los comunes. Y por supuesto, comparto con Daniela, cuando estemos en los momentos de más carencia, no es que aflora el principio de comunidad. Probablemente afloran los 2 principios, como afloró en 2001, ¿no? Pero es verdad, cuando uno visita sociedades, incluso esa sociedad muy colectivista o muy estatista, en situaciones de crisis, por ejemplo, en algunos ejemplos de Venezuela o de Cuba, lo primero que uno va a ver es que precisamente se privatiza, ¿no? Cómo se va privatizando todo en cualquier ámbito de relación. Simplemente acá para terminar y no monopolizar la palabra, no convertirme en Estado o lo que fuera, ¿no? Simplemente como chiste, ¿no? Me parece, a ver, aunque Denise me alerta, siempre no tengo que hacer chistes cuando hacemos eventos. Pero, a ver, me parece que una cosa importante, yo creo que sí, obviamente, cualquier común para escalar requiere de una sinergia con el Estado. Ahora, también, digo, el Estado puede ser el principal obstáculo para que escalen los comunes. Esa es la ambivalencia, ¿no? El Estado como principio de comunidad, el Estado como principio de dominación. Ese es el debate. Están los dos, no es que hay uno lo bueno, lo malo, ¿no? Lo que como quisiera llamarlo. El segundo elemento que efectivamente, el principio de comunidad, la coactividad, como la democracia, no asegura los resultados que nos gustarían, ¿no? Siempre está abierto a qué? Está abierto a algo intrínseco a las relaciones sociales que es la disputa y el conflicto social, ¿no? Bueno, no sé si hay algún comentario, pregunta o cuestión más, si no creo que siendo 19:58 lo dejamos acá, pero bueno, nada, no me gustaría dejar a nadie si se animan a intervenir. Yo quería compartir algo, perdón por las referencias, pero no, toda la conversación me hizo como recordar nuevamente las prácticas de trabajo social taller 2 y 3, que fue en la organización de Playón de Chacarita, y en esto de, bueno, de enrejar una plaza, vivencié varias como asambleas y, bueno, votaciones de cosas muy simples, cosas obviamente más complejas como si una calle se cierra, pero cosas mucho más simples de dónde va a haber un espacio verde, entre otras cuestiones, y no dejaba de pensar, digamos, que
que esas inscripciones, digamos, de tensión, del miedo de perder lo propio, de esta desconfianza al que tenés al lado, digamos, como algo muy presente y muy generalizado en todas esas reuniones de manzana. También como que pensaba en esto, como estas ambivalencias del Estado, que bueno, que suena como grande, pero donde todos esos actores que estaban presentes, digamos, en ese espacio de construcción de lo común, agentes del IBC, gente de la Defensoría, gente del barrio, gente que opinaba, digamos, al respecto como un saber especializado, digamos, un conglomerado muy, muy potente para observar y, digamos, cómo la configuración de ese taller de manzana, cómo estaba planteado, ya cómo se circulaba la palabra, el modo en el cual hacían que la gente se presente, se organice, obviamente mayormente mujeres, mayormente mucho desgaste de la familia, hacía como que ese espejo, digamos, de esa subjetividad neoliberal se acreciente mucho más, ¿no? Como este defecto que uno ve y que se reimprime y se reconfigura dentro de un espacio de lo común, y ves cómo distintos actores también están obstaculizando eso de lo común, digamos, en esto de organizar primero algunas manzanas y privilegiar ciertas familias en vez de otras. Hacía como todo un conflicto muy particular y bueno, todo esto dinamizó mucho mis prácticas en ese sentido, digamos, porque estaba bastante obstaculizado, digamos, a pesar de que un proyecto de urbanización se ve como colectivo y teóricamente la ley es claramente desde ese lugar, pero cuando se aplica, digamos, no sucede de la misma manera. Pareciera lo contrario, genera rivalidades y conflictos muy fuertes, digamos, del espacio común y público. Gracias, Caro. Creo que esa es la misma línea de lo que planteaba Daniela. Sí. Y un poco con esa idea, ¿no? de Duet y el régimen de las desigualdades múltiples, ¿no? ¿Qué pasa cuando vemos lo cercano y no podemos como identificarnos ampliamente, digamos, como colectivo, como grupo, como clase? Bueno, yo creo que el tema da para seguir debatiendo. Seguramente nosotras y nosotros en nuestro grupo continuaremos y bueno, quién sabe, podemos organizar otra, otra charla, otro encuentro para seguir pensando. Pero bueno, nada, por ahí siendo las 8 y queda agradecer a todos, a todas, participantes, expositores y demás. Creo que nos quedamos con un montón de preguntas, algunas propuestas incipientes, aunque sea. Y bueno, esto creo que es un tema para seguir pensando. Gracias a todos y a todas. Gracias por la Chao, chao, invitación. gracias. Gracias. Muchas gracias. Por favor, Por a vernos. ustedes. Verlas. Buenas Nos noches. vemos.